Bueno, muy buenas compañeros del metal, bienvenidos a un nuevo directo. Ya hacía un día o dos que no hacía uno. Bueno, hoy ya habéis visto en el título del directo, quería hablar un poquito sobre los cuchillos tanque, los cuchillos que valen para todo. Esta idea se me ha ocurrido porque hemos estado hablando en el grupo de WhatsApp de Nice Galicia, que si no estáis en el grupo de WhatsApp de Nice Galicia, en la descripción del vídeo tenéis un enlace para entrar en ese grupo. Hemos estado hablando un poquito de todo, ¿no? Un poquito sobre el trato que se le puede dar a los cuchillos y todas esas cosas, y se me ha ocurrido, muy buenas, Zaka, se me ha ocurrido pues hacer un vídeo a colación del tema. Buenos días, Pablo. Eh, Normalmente los directos que suelo hacer son porque estamos hablando en el grupo y se me ocurren ideas para hacer directos. Más bien, muy buenas, Edu. Sakiber, Mariano. Entonces, más o menos lo que tratamos en los directos es lo que hablamos en el grupo. ¿eh? Muy buena, Rolando. Coira también está ahí. Bueno, hoy hay gente. Yo no sé si estabais esperando. Héctor también está. Bueno, va creciendo la cosa. Igual espero un poquito para hablar del tema, porque es un tema también bastante polémico que hemos estado hablando, ya os digo, en el grupo. Está Oscar también. Así que voy a esperar un poquito a ver si entra más gente. En los cuchillos tanque o los cuchillos para todo, ¿no? Sabéis que yo soy de la opinión que no, que los cuchillos son herramientas y como tales se fabrican las herramientas para determinados trabajos. Unos cuchillos son mejores haciendo unas funciones y otros son mejores haciendo otras funciones. Pero sí que se diseñan cuchillos que cubran un poquito lo que es todo el espectro de trabajos de un cuchillo. No son buenos en nada, pero sí que sí que desempeñan el trabajo correctamente, ¿no? Esa es la idea que tengo yo básicamente sobre los cuchillos. Os voy a enseñar unos pocos, os voy a enseñar un cuchillo. Mira, yo creo que el cuchillo por antonomasia, el que se le ha repartido caña en YouTube a diestro y siniestro, que ahora ya no lo veo tanto, es este que estáis viendo aquí. Sí, a ver, no tiene por qué ser grande. Mira, esto es un... Cuando me refiero a cuchillo tanque, me refiero a un cuchillo como este. Este es el Gerber LMF2. Buenos días, Javi. Este es el Gerber LMF2, que se le ha repartido caña, se ha cortado puertas de coches con esto. Buenos días, Pepe. Se ha hecho de todo. A este cuchillo se le ha hecho de todo y ha aguantado carros y carretas. Sabéis que es un cuchillo, está hecho en Estados Unidos, en Portland, Oregón. No sé si hay alguna versión o alguna vez lo que es Gerber ha llegado a hacer este cuchillo en China, pero yo los que conozco están hechos todos en Estados Unidos y son cuchillos que tienen una especificación militar porque son para tripulaciones es como cuchillo de supervivencia de tripulaciones de helicóptero. Es una exigencia del ejército americano que tiene que desempeñar una serie de funciones. Por eso tiene este pomo, el pomo está aislado, la hoja también está aislada del mango. Sí, pero tanques no tienen por qué ser grandes, ¿eh? Porque esto desempeña más, este cierto tipo de trabajos duros los desempeña mejor que un Bowie, ¿eh? Porque el Bowie está hecho para lo que es. En cambio, este cuchillo está hecho para realizar trabajos duros, desempeñar, incluso está hecho para hacer un agujero en una pared si os ponéis. Ya os lo digo, a este se le ha hecho de todo, solo tenéis que mirar, buscar Gerber LMF2 y Destruction Test, lo ponéis y le hacen de todo a este cuchillo. Este sería un exponente, yo creo, de cómo empezó, porque antes de este, yo creo que tampoco en internet había semejantes pruebas, ¿no? Sí, pero el del Bell Grills es parecido, pero no, ese está hecho en China, me parece. No, no voy a cortar ninguna moneda, José. Eso ya, hay en YouTube hay vídeos, ¿no?
El BK2, claro, apunta Oscar. Otro que está hecho, otro que es un tanque es este que estáis viendo aquí. Mirad. Este es un tanque. Este, mira el grosor que tiene. Este es un tanque hecho también para aguantarlo todo. A ver, los cuchillos son para los que lo quiera usar cada uno. Si queréis, en el grupo lo decíamos, los holandeses partían una sartén con este precisamente, o cortaban una sartén con este. Que este, ya sabéis que el fin de semana hice una revisión, me tengo que hacerle las pruebas, este me llegó hace muy poquito, que es el Tops, el Fieldcraft. Si los que no lo hayáis visto las pruebas, podéis pasaros por mi canal y está el primer vídeo. Este es el que vais a tener, es un cuchillo que me ha gustado mucho, ya sabéis, las pruebas lo ven. Sí, a ver, tanques, el BK2 es muy parecido a este. Esto es para darle caña. A ver, si le vais a dar mucha caña a todos los filos, todos los cuchillos, siempre se les resiente el filo, ¿eh? Por mucha caña que le deis, pero bueno, este va a ser un carbono, luego es fácil de reacondicionar el filo en caso de que esté mellado y todo en el campo. Por eso digo yo que los carbones como el 1095, vale, aceros más caros y más duros, si se os mellan, la mella es muy difícil de quitar en el campo, con piedras, esto. Pero esto, si se mella, si hace una melladura importante, con una piedra tú puedes llegar a quitar esa mella. Entonces, por eso siempre os digo los aceros al carbono. Y aquí tenemos uno chino también. Es un cuchillo también que hay muchas pruebas de él para darles caña, que es este, el HX Outdoors, creo que es el de Rock, no me acuerdo. Este no lo tengo usado, ¿eh? Este es pequeñito. Este es un acero, es pequeñito, pero le parece que le hice las pruebas, pero no lo llegué a usar. Pesa mucho aquí, a ver, pesa menos que este. Es el mismo concepto que este, pero en pequeño, como veis. O más bien como el del Bell Grills. Este podía ser con, ya veis, esta es la diferencia, está ahí, es mucho más pequeño. Pero bueno, este es un cuchillo hecho, ahora saco los españoles. Este es un cuchillo hecho en Estados Unidos con especificaciones militares porque tiene que aguantar ciertas cosas. Y este es el HX Outdoor, que también tiene un montón de pruebas. Es un cuchillo cómodo, ¿eh? Pero nunca me ha dado por usarlo. Ya ves, está nuevo, está en la fundita. Y, no sé, algún día lo utilizaré. Es en G10, no está mal construido, ¿eh? HX Outdoor no es una empresa que trabaje muy mal. Y ejemplos españoles, pues tenéis, te traigo este. A ver qué me sabe decir cuál es este. Os he tapado. ¿Cuál es este? Este también lo considero yo un cuchillo tanque, ¿no? Un cuchillo para todo. A ver, el Coban. Poco ha tardado Javi en decir. Es el Coban, ahí lo tenéis, de factoría Descon. Solo pone factoría Descon, como veis, ¿eh? Sabéis que es un cuchillo que a Descon se lo hace JV, pero este concretamente, como veis, no pone JV por ningún lado, solo pone factoría Descon. Este se lo compré yo a Enrique. Y lo considero también un cuchillo tanque, un cuchillo que tiene que realizar muchas funciones, que también le tengo que hacer unas pruebecillas. Tengo ahí en la lista de las pruebas mucho, no tengo mucho tiempo, pero bueno, ya hace años también que lo tengo el Descon, así que normalmente ya sabéis, cuando salgo al campo lo que hago es usar una navaja o la multiherramienta, pero bueno, a este sí que le he dado un poquito más de caña. Y a este sí, al Easy sí que le he dado más caña, como veis, ¿no? Pero bueno, no tanta, porque este cuchillo para llevarlo al campo es difícil. Y este sí que me gusta, este sí que me va a gustar usarlo porque es un cuchillo que me gusta mucho y este puede desempeñar muchas funciones. Ya os lo digo, los holandeses locos, como les digo yo, a este le meten una caña terrible. Le meten una caña terrible y aguanta muy bien, ya veis el grosor que tiene y la punta que tiene. Aguanta el grosor de la hoja hasta muy arriba y cuando hace el amorado
como veis, el ángulo es bastante considerable y llega a la punta, una punta que le hace bastante robusta. Este sí es un cuchillo diseñado para el bushcraft, pero sí que es un cuchillo que lo aguanta todo. Por eso os decía que quizás cuando en una situación de supervivencia muchas veces me preguntáis si tuviera que llevar un cuchillo, yo siempre os decía esto porque es un cuchillo que lo aguanta todo, pero este es mucho más portable, mucho más manejable y a ver, no es tan robusto como este para hacer ciertos tipos de trabajos, sí, pero sí para hacer la mayoría, diría yo, el 99% de trabajos en una situación de supervivencia, este es más que factible, ¿no? Es un cuchillo muy bien diseñado. Y bueno, a ver, ya os lo digo, yo no creo que haya... Buenos días, Iván. No creo que haya un cuchillo que desempeñe perfectamente todas las funciones. Unos son mejores que otros, pero sí que existen cuchillos diseñados para no hacer perfectamente todas, pero sí que hacerlas medianamente bien. Entonces eso yo lo que considero... Y dice Oscar, el Tibro, Explorer, Alacrán, Hispanus, Bestias... Sí, pero no solo para el campo, ¿eh? Cuando yo digo un cuchillo tanque, yo digo para todos los lados, ¿eh? No solo para... Eso, un cuchillo para apocalipsis y zombie. Un cuchillo en el que tú tengas que utilizar en todas las situaciones. Tú que tengas un cuchillo que tengas que hacer para despiezar, o para cazar, o para despiezar un animal, para hacer trabajos, yo qué sé, pues si tienes que hacer algo eléctrico o algo que también te valga, si tienes que, yo qué sé, cualquier cosa que se os ocurra en una situación de supervivencia. El aborigen lo iba a coger, Iván, pero al final no, decidí coger el Koban. También lo iba a coger, es otro cuchillo que también es un tanque, ¿no? Bueno, hay muchos cuchillos, la verdad, el JVK-7 también. Buenos días, MZ. Es lo que os decía un coche. Yo cuando me refiero a un cuchillo, cuando me refiero a un cuchillo tanque es que sea capaz de desempeñar cualquier trabajo, a ver, para un cuchillo o para no un cuchillo. Digamos, si tienes que cortar pues un árbol, no vas a cortar un árbol de 1 metro de diámetro, ¿no? Pero sí que sea capaz de cortar eso, que sea capaz, por ejemplo, de que si tienes que, yo qué sé, si tienes que hacer un agujero en una pared para cualquier cosa, como que este lo puede hacer, ¿sabes? Que sea capaz de hacerlo sin que se nos destroce completamente la herramienta. Este también lo podría hacer, mirar qué percutor tiene, ¿no? O incluso, a ver, trabajos de búsqueda. Yo me refiero un poquito, si en una situación de un mechero de cuero también, si tienes que hacer un mechero de cuero también con el cuchillo, que seas capaz de hacer el mechero de cuero también. Entonces, es un poquito todo, ¿no? Cuando es eso, un cuchillo para todo, un cuchillo tanque. Y son cuchillos realmente que se diseñan para hacerlo todo, pero que no son buenos en algo. Un Mora, por ejemplo, no es un cuchillo para todo, pero sí que se desempeña mejor en trabajos más finos, como si fuera una talla del Easy 6. El Easy 6 también es un poquito más grande que este, un poquito más fino. Yo creo que yo estaba también en su día intenté comprar el Easy 6, un cuchillo también, un cuchillo diseñado, un cuchillo de supervivencia, un cuchillo diseñado para todo, es eso, ¿no? Pero bueno, hay cuchillos que, por ejemplo, son más específicos. Por ejemplo, el ejemplo muy claro lo tenéis en un jamonero. Un jamonero, no vais a llevar un cuchillo de supervivencia un jamonero, es un cuchillo específico para hacer ciertas cosas. Y en el campo también hay cuchillos específicos o navajas específicas. Las navajas tranchete o cuchillos de tranchete son navajas que están hechas para un uso específico. Eso, a ver, ese es un poquito lo que quiero dar a entender, ¿no? Que sí, que hay cuchillos que son para todo, que son cuchillos muy fuertes, pero que realmente no se desempeñan bien o muy bien en ningún lado, ¿no? El tranchete del caserío también, sí. Buenos días, José. Bueno,
No sé qué opináis vosotros. Este le tengo que dar caña, ¿eh? Es que a veces lo que hago, miro en el cajón y se me olvida que tengo piezas. Esta es una, por ejemplo, que no me acordaba de que tenía. Y es un cuchillo que ya veis, tiene las cachas en G10. Es un cuchillo muy compacto. ¿Lo consideráis un cuchillo para todo? Pues mirad, yo tiene una especie de martillo aquí, no sé, le tengo que hacer las pruebas, pero bueno, no sé lo que aguantaría, pero te vale para ciertos tipos de... Sí, el JV Saurius también. Este es el HX Outdoor, sí, el de Rock. También está basado en el cuchillo de Bear Grylls. Pues veis, tenía los agujeritos para hacer un cordón fiador más logrado o yo qué sé, atarlo a un palo. ¿Vosotros creéis que este sería un cuchillo para todo? Es acero de 2. Ya al ser un acero de 2, yo ya no lo utilizaría para ciertas cosas. También tenéis que saber qué cuchillo tenéis. Normalmente los cuchillos que son para todo, no, si os fijáis, no suelen ser aceros premium muy duros. ¿Te parece mal? Este es bonito, ¿eh? Este no es... Tiene las cachas en G10, el texturizado no se ve porque estoy con la cámara frontal, es muy bonita. Sí, un poquito más de hoja, pues si fuera un poquito más de hoja ya te daría para realizar otros tipos de trabajo. Lo que a mí no me lleva, siéndolo como es este cuchillo, para lo que fue diseñado, a mí lo que no me cuadra es el acero de 2. El acero de 2 sabéis que es un acero muy duro que tiene mucha retención de filo, pero para ciertos tipos de cosas, torsiones ahí raras, pues no es el más adecuado. Por eso siempre los cuchillos de supervivencia, cuchillos que les va a meter mucha caña, no suelen ser aceros muy duros. No veréis un cuchillo en el que se le va a meter una caña horrible, que sea por ejemplo un S30VN. Normalmente los cuchillos de este tipo tienen aceros al carbono o que son similares o que persiguen las características del carbono. Por ejemplo, aquí tenéis el 1095. El 1095 es un acero bastante tenaz que acepta bastante bien las torsiones. El 154CM, pese a que es un acero que es duro, pero tiene ciertas características más de lo que es el acero al carbón, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos... Este es el 440... Este era el 440A, me parece. No es ni el C, porque el C es más duro. Este es el 440A, es un acero más blando y que se deja torsionar un poquito mejor. Pero ya veis, este es un acero que se le va a dar mucha caña. Entonces, muchas veces también se mira el grosor de los cuchillos, se mira ciertas cosas, pero nunca se mira también el acero. El acero también, podéis tener un acero premium, que eso también lo hablábamos, pero quizás el acero premium al que tiene ese cuchillo no es para darle caña, sino más bien han enfocado ese cuchillo como cuchillo de corte y lo que están buscando, o por eso también estos aceros premium se suelen montar en navajas. Entonces, para lo que estás buscando es una retención de filo mayor, ¿no? Estoy leyendo, ¿eh? El que es para abrir latas de fabada, ¿no? Este sí lo torsionas mucho, yo creo, no sé, el temple que tampoco le está dando la HX Outdoor a esto sería cuestión de probarlo. A ver, ¿cuáles? ¿Los hermanos menores de quién, Oscar? ¿De cuál? De Lisi, dices. El Gerber. No, es que no sé qué me estás diciendo, Marcos. Es que me estoy perdiendo. Estoy hablando y no estoy... Buenos días, Francisco. Repítemelo otra vez, Marcos.
Bueno, yo tengo un repertorio aquí, podía sacar más, como dijo Iván, podías haber sacado también el aborigen, que el aborigen también es un cuchillo que dentro del campo está diseñado para realizar muchas funciones muchas funciones, ¿no? Un gran abanico. Ah, este sí, este está diseñado para cortar metal, pero tampoco un metal. Este en teoría está diseñado para partir la cabina, el cristal, no sé de qué está hecho el compuesto ese. Está diseñado para partir los cristales de la cabina, está diseñado para cortar el fuselaje y por eso mismo está aislado. Tiene la espiga hasta aquí, lleva un aislamiento y luego está aislado el pomo. Está aislado precisamente porque a la hora de cortar el fuselaje, si encuentras algún cable con tensión o algo, que no te dé una descarga, igual que esto. Y esto está hecho para también eso, partir el cristal de la cabina, y también está hecho para muchas cosas. Hay anécdotas de militares que llevaban este cuchillo, que me parece que están en la página de Gerber, sobre todo de anécdotas de soldados en Irak que han utilizado. Por ejemplo, había una anécdota de un francotirador que llevaba este cuchillo y que para coger una posición buena lo que hizo fue hacer un agujero en la pared con el percutor. No sé lo que habrá de verdad en esto, ya sabéis que las marcas también. Pero bueno, hay anécdotas y una de ellas es que esto, si la anécdota es verdad, en teoría es capaz de hacer un agujero en una pared. No, el agujero no lo ha hecho con la hoja, sería una tontería, pero sí que lo ha hecho con esto, poquito a poco, según me imagino, que tardaría bastante tiempo, y hizo un agujerito para meter el fusil, ¿no? Estaría haciendo un Glory Hole también. También, igual se aburría y yo qué sé. Y un compañero le hizo el favor, ¿no? O hizo dos agujeros, uno para el rifle y el otro para estar así mientras el compañero, ¿no? Eso, ¿no ves? Son cuchillos que valen para todo, incluso para un Glory Hole. Bueno, chavales, es eso, no sé qué opináis. Además de qué modelo más sabéis vosotros que sería un cuchillo para todo. Ya me habéis dicho alguno, pero por ejemplo, un cuchillo de Kudeman. Decidme un cuchillo de Kudeman que vosotros vierais que se engloba un poquito en un cuchillo que podría desempeñar cualquier tipo de trabajo, pero que no sería como tan bueno en todo, ¿no? Decirme el alacrán. El alacrán no es de Kudeman. El alacrán es de JV, ¿no? No sé, está diciendo Javi. Está ahí Oscar, que el cuchillo es de él. Pero, a ver, por ejemplo, porque un cuchillo de Kudeman para todo. ¿Sabéis algún cuchillo de Kudeman que sea para todo? Los que diseñamos nosotros no son para todo, ¿eh? El Cold Steel Hey, tanto. También, los tantos son unas puntas muy rotundas. Es que no puedo leerlo todo. Mientras hablo, esto se me va borrando. Sabéis que tengo que hacer el dedo así y no sigo. Y además a ti ya te tengo muy leído y no te hago mucho caso. Sí, eso, por lo que digo. Hay vídeos cortando la chapa de un coche, la puerta concretamente. No sé si hay más vídeos, pero sí, cortar la puerta, que también la chapa de un coche tampoco es muy gorda, pero bueno, en teoría, y el fuselaje aún es más fino. Pero bueno, es eso, es capaz de cortar la puerta de un coche, la carrocería, porque está diseñado para cortar el fuselaje, ¿no? Entonces un poquito se desempeña bien en ese trabajo. Y ya veis, también estas guardas tienen su sentido, ¿eh? También es para proteger de choques eléctricos, también para que no se os vaya la mano, y también para si hay que apuñalar o algo, también es por eso tienen las guardas tan sobredimensionadas, y esto también impide que la mano te vaya para atrás, ¿no? Y además que tiene un grip muy bueno, ¿eh? Es un cuchillo muy delgadito, es delgadito porque está diseñado para hacer con una lanza también, pero para que no te gire el cuchillo en la mano.
Sí, las hachuelas sí, pero yo... es verdad que hay también hachuelas para todo, pero igual con una hachuela, un animal pequeño, limpiarlo o un pez ya no sería tan fácil. En cambio con este, un animalito pequeño, aunque sea solo con esta zona, sí que serías capaz de limpiarlo. Limpiarle las tripas o limpiar incluso un pez, ¿no? Si tuviera solo esto, si tuviese una navajita, pues un animal pequeño también sería ese, pero bueno, estamos hablando de un cuchillo para todo. Igual las hachuelas, es verdad que en otro tipo de trabajo se desempeñaría mejor, pero quizás en los que tienen más que ver con que sobrevivas, igual también, a ver, que te puedes comer un animal sin limpiarlo, pero bueno, las tripas pueden llevar cualquier cosa. Entonces igual, y sabes que si parten las tripas o partes ciertos tipos de órganos del animal, luego no la carne os amarga o ese. Entonces, esta aunque fuera solo con la puntita, ¿veis? Para limpiar un animal pequeño, pues serían más versátiles. Aunque es lo que dices tú también, que una chuela también te serviría, pero bueno. Yo le digo, a ver, yo si tuviera yo los cuchillos para mí, de toda mi colección, el cuchillo para todo precisamente es este. Este es el cuchillo que a mí me daría para todo, pero para hacer cualquier tipo de cosa, ¿eh? Incluso, a ver, os dije que este en una situación de supervivencia, este también es muy bueno. Y, joder, hay españoles que también son muy buenos, pero es que este, por las dimensiones que tiene y el acero que tiene, y que es un cuchillo muy sencillito, es unas líneas muy sencillitas, no tiene unas líneas muy complicadas, pues yo es el que me llevaré. Sí, pero vale, todo te va en la habilidad, pero date cuenta que no todo el mundo es tan hábil, ni todo el mundo está acostumbrado no todo el mundo está ni acostumbrado a limpiar un animal pequeño, ¿eh? Que no es fácil, hay que saberlo limpiar también, o un animal grande. Entonces, a una persona que no tiene experiencia en limpiar animales, lo limpiará mejor con un cuchillo como este que con una hachuela. El Cudeman 151, no lo sé, pero es que yo creo que Cudeman no tiene. Sí, creo que tiene algún cuchillo así bestia, pero Cudeman ahora mismo, yo creo que JV es la que más ha entrado en este sector, ¿no? En los cuchillos para todo. Si os fijáis, el catálogo de JV realmente es el que tiene cuchillos de este tipo, ¿no? Para todo. Quizás las otras, Nieto, Joker y el resto, tienen cuchillos de caza, tienen cuchillos de supervivencia, sí, pero tienen cuchillos de supervivencia más contenidos. Y que tú cojas el cuchillo y que le des una caña a reventar para que tú te asegures que ese cuchillo o va a aguantar medianamente, yo creo que la que se más ha metido en este rollo es JV, ¿eh? El Nieto Tracker, es que a mí los trackers no los veo tampoco, es un tipo de... Yo el tracker lo veo como un tipo de hachuela y sí que sería un cuchillo para todo, pero bueno, yo creo que el Easy 5, por ejemplo, es un cuchillo que abarcaría muchísimas más cosas. No sabía que Nieto tuviera un tracker. No tenía ni idea. Aitor, sí, Aitor también, ojo, Aitor, pero Aitor es que como Aitor no sé qué le ha pasado, Aitor como se ha apartado, o yo qué sé, ahora están otra vez volviendo un poquito, Aitor sí que tiene cuchillos, o tenía cuchillos más enfocados en este tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que realmente la que destaca, la empresa que destaca en este tipo de cuchillos, cuchillos para todo, cuchillos tanque, sin duda alguna es JV. A ver, porque tú tienes también, a ver, tienes el chamán, tienes de nieto, tienes otros tipos de cuchillo, pero son cuchillos contados, ¿no? JV no es que tenga un modelo o tenga dos, JV tiene un montonazo de cuchillos diseñados para este tipo de cosas, ¿no? Que abarcan un poquito un amplio, son más amplios, ¿no? Yo es así como lo veo, ¿eh?
yo sé, creo que es la empresa española que más destaca en este sector, que no es el sector de la supervivencia, no es el sector de la supervivencia, es el sector del cuchillo para todo. Que, a ver, todas tienen su cuchillo grande. Ya os lo digo, Muela, por ejemplo, tiene, como apuntaba Iván, el aborigen, pero yo el aborigen la veo ya más para un cuchillo para todo, pero en el campo. Pero un cuchillo que tú lo puedes usar para todo en ciudad, en el campo y todo eso, como por ejemplo están diseñados estos, no sé, o este mismo chino. Aquí tenéis, la verdad es que aquí tenéis un martillo. En caso de que vosotros, imaginaros, encontraréis puntas. Muy buenas, Juan. Vosotros imaginaos que encontrarais puntas y tuvierais café y tuvierais madera en una ciudad. Y tuvierais que, bueno, una ciudad, un refugio y te metes en cualquier casa. Pero imaginaos que tuvierais que usar el martillo para algo, para clavar una punta o para clavar una cosa. Este se puede hacer con esto, como veis. Si tuvierais que clavar una punta, este se puede utilizar. Este ya no. Este ya no, pero este podrías utilizar esto. Esto con el peso que tiene, te clavas la punta igual. Y con el Koban igual también. Pero bueno, pero sería muchísimo más cómodo este, ¿no? A esto me refiero yo con cuchillos para todo. La verdad es que este no sé por qué no lo he utilizado, pero este se tiene que... la mano es muy cómodo y tiene buena ergonomía también. Así que no sé, ya lo haré. Y a ver, las fundas también, como veis, aquí tiene una pequeña lima y tiene el ferrocerio. Las fundas también suelen ir acompañadas también al cuchillo para realizar ciertas funciones. Aquí tenéis la funda del Gerber LMF2. Aquí tenéis ya nos hace, con este cuchillo, no os hace falta ni encontrar una piedra para afilar, porque ya tenéis el afilador aquí, que es un tipo en V. Y como veis, la funda se puede colocar en cualquier lado. Ya os lo digo, es un cuchillo que se ve que está diseñado para el ejército, ¿no? Y la verdad es que es una funda que no hace mucho ruido, está bastante bien. Y queda muy bien sujeto. Mirar todos los anclajes que tiene. Y estos dos no le harían ni falta, porque con este sistema ya queda perfectamente enganchado. Este cuchillo se puede llevar al revés. De hecho, en mucha gente, y es ambidiestro, ¿eh? Lo puedes colocar para los dos lados, que eso también es algo del que pecan muchos cestes, ¿no es? Lo llevas así y ni se mueve, que es muy importante también. No toda la gente se desempeña bien con... si tú eres si tú eres zurdo y tienes la funda que tienes que ponerla a la derecha, pues a veces también en una situación de prisa o tenéis que andar haciendo gestos raros, pues precisamente, está pensado hasta en eso, para la gente que es diestra y la gente que es zurda, ¿no? Imagina, este cuchillo está para lo que es. Se ven que cuando los cuchillos están diseñados para el ejército y tienen las exigencias de los militares, se les ve. Bueno, ya llevamos 33 minutos. Yo, a la gente que estáis ahí, que sois bastantes, decirme vosotros un cuchillo que vosotros creáis, o vuestro cuchillo favorito, y si no, la gente que lo vea después me lo puede poner en los comentarios. ¿Cuál sería vuestro cuchillo tanque o cuchillo para todo? La gente que estáis ahí me lo podéis decir. Escoger uno, si tuvierais que escoger uno, ya os lo digo, yo ahora mismo tengo un problema, pero bueno, yo ahora mismo y después de tener ya os digo que tengo el vídeo ahí, cogería el Tops Bob, el Fieldcraft. Este es el que me quedaría yo, aunque tengo bastantes que me gustan bastantes, ¿eh? A ver vosotros, irme diciendo, la gente que estáis ahí, que pensar en un cuchillo, irme diciendo. El JVS9, dice Javi. Sí, pero ese aún no han salido, ese no vale. El muela aborigen, dice José. El Tops Bob, Zaka, igual que yo. Un artesanal a medida también, sí. Mira, ese tema no lo tocamos, de los artesanales, porque hay artesanos que te hacen el cuchillo a medida y normalmente les dan un muy buen templado. La extrema ratio Selvas, ¿por qué no me extraña, Marcos?
Tú sí lo tienes, pero eso no vale. Tú tienes que escoger otro cuchillo. Además, el nuestro no vale. Tienes que coger otro. El Nomad, dice Edu. Ahí está, el Teraba. Mira, apunta José. El Teraba no lo ha dicho nadie. Es un pedazo de cuchillo. 600 pavos de nada. Pero te hace un cuchillo a medida. Dices el Selvan. Pues Selvan 600. El Merck dice. Ese ya te lo acepto. El Merck dice Javi. Sí. Bueno, pues según cómo lo tengas, ¿no? Pero sí, la verdad es que como moneda de cambio lo que pasa es que te quedas sin una herramienta muy importante en un caso de supervivencia, ¿no? A ver, lo que tiene también el Extrema Ratio, que es un cuchillo militar, es un cuchillo también diseñado para combate. Aunque con todos los que hay aquí podrías combatir, porque con cualquiera de estos puedes matar a alguien, pero bueno, unos son mejores de llevar, hacer la esgrima, ¿no? Como se diría. Pero bueno. Bueno, yo sé que sois más. Ya hay gente que me ha dicho cuchillo, irme diciendo. Y los que llegaréis después al directo también ponérmelo en el comentario. El Back River Bravo 1. Yo el Back River Bravo 1 no lo veo, José, como un cuchillo para todo. ¿Eh? Es un cuchillo militar diseñado por los marines, pero es que, bueno, sí, podría valer. Lo que pasa es que el vaciado que tiene no es la flecha, es el indio. Sí, indio eres un cacho. A ver, estamos hablando de. No nos vamos a ir para la guerra, ¿no? Pero estamos hablando de una situación de supervivencia en el que tú tengas que ir con tu familia y todo eso. El de Taramundi. Hay alguno de Taramundi que también está muy bien, ¿eh? Pero bueno, el de Taramundi no sé. Dagmar Kaida. Dagmar Kaida. Sí, pero es que yo una situación, yo sí tengo que pasar una situación de supervivencia de arma caída, estará en Estados Unidos y yo estará en Galicia. No creo que lo vea en la vida. Pero a ver, hay gente que te mata hasta con un lápiz, Javi. Pero el lápiz no te va a cortar un, un animal, ¿no? O no vas con un animal, o con un lápiz no matas un animal, eso sí que lo tengo claro. Una persona sí, si la coges distraída o no sabe que tienes un lápiz, pero un animal ya es más difícil. Los socks también son cuchillos que son cuchillos para todos, son muchos diseñados con especificaciones militares, pero bueno, el Hugh EXF F017 pulgadas también. En Galicia sirve para tener bicarbonato, por la digestión. Hombre, que hay comidas que se hacen bien, ¿eh? Pero bueno, hay plantas que ayudan a hacer la digestión en Galicia. No os tenéis que ir a por el bicarbonato, que sois supervivientes, joder. Hay plantas que. Los licores de hierbas son muy digestivos. Había un tanque 5.11, un cuchillo 5.11, pues no sé. Por eso, de hierbas. Es que un licor de. Es que no sé, no, yo de verdad, yo no sé en qué estáis pensando en el bicarbonato habiendo licor de hierbas en Galicia. Es que vosotros. El MT5, no sé, Edu. El MT5, sí, es un cuchillo que abarcaría más cosas, pero un cuchillo tanque para todo, ya habéis visto lo que le ha pasado. Compara el MT5 y Kerkus. Nuestro Kerkus no está diseñado para un cuchillo para todo, ¿eh? Está diseñado como un cuchillo de supervivencia para hacer ciertas labores de supervivencia, pero el Kerkus no es un cuchillo para todo. Y ya viste unas pruebas que hay por ahí en internet que acababa partiendo el MT5 en vez del Kerkus, ¿no? El, el MT5 es que, a ver, no sé, es que es complicado, ¿eh? El Kudeman sería el Bornea Verde, sí, ahí está. No me acordaba yo del Boina Verde, es verdad. Y también el hermano pequeño. Sí, tenían eso. ¿Ves? No había caído en el Boina Verde, estaba pensando ahora mismo otra cosa. Ya que dijo Javi, el Merck también es un.
Sí, el 5.11 normalmente hace sí equipamiento, pero yo sé de 5.11 de navajas, de cuchillos ahora mismo no caigo. Para todo me quedo con el Bowie. Sí, pero el Bowie. Es que el Bowie, no sé, un cuchillo para todo, el Bowie a veces. Es mi opinión, con el Bowie. El oso de Aitor. Sí, pero yo el oso lo veo más cuchillo de. El JIVSK2 también. También, ¿ves? El de Kudemon. Ese ya había más de uno. El buen naval gigantes, pero es que no te estoy leyendo, Javi. me estás pasando, es que hablas mucho. JIV Redcon. A ver, que es lo que digo, que todas las empresas españolas tienen un cuchillo para todo, pero JIV precisamente es una empresa, no sé qué opináis vosotros, pero JIV es una empresa que tiene muchísimos más cuchillos en catálogo para este tipo de cosas. Nieto, Joker seguramente tenga uno, Hudeman también los tiene, pero tal cantidad, Albinox, pero ¿realmente tiene tanta cantidad las otras empresas como JV? Es un análisis que hago yo, porque si os fijáis en el repertorio de cuchillos de JV tiene una gran cantidad de piezas de modelos que son como enclavaríamos un poquito o en el grupo este de cuchillos tanque cuchillos para todo. Sobre todo, a ver, Joker sobre todo, porque Joker antes de nuestra serie estaba enfocada mucho en la caza. Y sabéis que los cuchillos de caza tienen que tener ciertos tipos de cosas. Suelen ser cuchillos que suelen tener vaciados cóncavos y bueno. Bueno, ya van 42 minutos. Ya me habéis dicho unos cuantos de Kudeman, la verdad es que no había caído. La verdad es que sí que tiene, algunos tiene, pero bueno, ya es lo que digo yo, tal en cantidad. El Wolf de JV, sí. Sí, Marcos, es lo que dice. Es que JV tiene un catálogo que ni muchas empresas americanas. Bueno, aunque Tops, ojo con Tops, Yo creo que JV es el tops de España, ¿no? JV, las otras empresas tienen modelos de todo, Bueno, quizás Easy está más enfocado a la supervivencia, pero Top, si os fijáis en el catálogo que tiene cuchillos de todas las formas, de todas las maneras, se arriesga con todo tipo de formas, con todo tipo de vaciados, con todo tipo de cosas, y yo creo que JV sería el top español, ¿no? Sabéis que tiene muchos modelos también descatalogados, pero sí que se arriesga un poquito en experimentar con. Tienen cuchillos JV también muy peculiares, pero porque se arriesgan con este tipo de diseños. Si no les funciona, pues lo descatalogan y se cogen otros. Es una empresa que se arriesga más en ese sentido. Yo creo que en ese sentido las otras, sobre todo creo que Muela es más reacia a ese tipo de cosas. El chete lo tengo que comprar yo, el chete. Bueno, ya van 43 minutos. Para la gente que vea después el directo se les va a hacer muy largo, así que gracias por estar ahí. Somos bastante gente hoy, Es como se nota que no tenéis nada que hacer, Bueno, también luego hay cuchillos como el marto, sí. El marto, tela. Pero bueno, el marto es más cuchillo de combate, Yo creo que es con las formas que tiene y todo, es como más un cuchillo de militar de combate. Bueno, chavales, seguiremos hablando por el grupo. Ya me iréis dando ideas de qué sacar en estos tipos de directo. Deciros, acordaros del canal nuevo que tengo, el canal de la despensa del superviviente, que ahora estoy poniendo vídeos que voy a sacar de Nice Galicia, pero iré poniendo vídeos qué tipos de alimentos son mejores para
para conservar, de supervivencia, cómo deshidratar y todo este tipo de cosas que quiero hacer, que ciertos tipos de fermentados que aguantan mucho tiempo sin estropearse. Esto es lo que quiero hacer con este nuevo canal, así que los que no estéis suscritos, pasaros. El próximo día estrenamos gorra. Esta es una gorra. Yo tengo unas cuantas, pero bueno. Bueno, chavales, nos vemos en otro directo. Nos vemos en el grupo de WhatsApp. Y hasta luego.